Y aquí tenemos distintos casos clínicos de la extremidad superior. Entonces, el primer caso, tenemos un paciente que tiene una caída en bicicleta y digamos, comienza con un gran dolor e impotencia funcional a nivel del hombro. Entonces, ustedes lo examinan y tiene dolor a las rotaciones externas del hombro y tiene claramente, no puede hacer elevación de la extremidad. Le llama la atención es que tiene una hipoestesia en la cara lateral del hombro. ¿Ah? Usted, digamos, hacer un examen neurológico, evalúa la parte sensitiva y hay una verdadera hipoestesia de la cara lateral del hombro. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes, según este tipo de fractura, está temblando más o menos, ¿qué tipo de nervio podría haberse lesionado si es que este paciente tiene una hipoestesia en la cara lateral del hombro? ¿Alguien sabe qué nervio pudiera estar afectado? Profe, no sé si Prefiero fui el único, maxilar. pero no escuché la pregunta. No, a ver, voy a salir al patio, a ver si tenemos mejor señal. Permiso. Vamos a salir un ratito acá porque de repente acá afuera se escucha mejor. ¿Eh? Sí. Profe, ya que estamos en eso, ¿podría aceptar a una compañera después? Sí, perdona. Déjame, Gracias. me estoy moviendo acá y acepto a tu compañero. Bien. Vamos a ver acá. Ahora sí, ¿se escucha mejor ahora o no? ¿Me logran escuchar? La verdad es que sí, con un Entonces, poco de bueno, viento, aquí pero me espero bien. Ya, buenísimo. Miren, aquí yo le había presentado este primer caso, un paciente de 50 años que tiene una caída en bicicleta y tiene una impotencia funcional de la extremidad. Además, tiene una clara anestesia de la cara lateral del hombro. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes, si tiene una anestesia en la cara lateral del hombro y tiene una verdadera dificultad para hacer una elevación de la extremidad, ¿qué nervio pudiera estar afectado? ¿Qué nervio, digamos, es un nervio mixto que da la sensibilidad en la cara lateral del hombro? ¿El nervio axilar? Si alguien me puede... Ya, el nervio axilar. Ya, muy bien, el nervio axilar está afectado y si el nervio axilar tiene compromiso, ¿qué músculo, digamos, puede estar digamos, comprometido, la parte motora, ya que el nervio axilar tuvo una verdadera disrupción por la fractura, una espícula de la fractura lesionó, hizo una sección del nervio axilar. Entonces, ¿qué músculo puede estar afectado? A ver acá, Arturo Soto, ¿qué músculo puede afectarse de una lesión del nervio axilar? Aló, profe, ¿me puede repetir la pregunta que no la entendí bien, que se le cortó un poco? Perdón, Arturo, mira, hay un paciente que tiene una fractura de húmero proximal Ya, y hay una anestesia a la cara lateral del hombro, entonces la sospecha es que hay una lesión del nervio axilar. ya. Y que en el fondo yo estoy de acuerdo con eso, hay una lesión del nervio axilar. Entonces, como es un nervio mixto y está lesionado, seccionado,
qué músculos, digamos, están comprometidos por la lesión del nervio axilar. Ya ahí podría ser redondo menor y deltoides. Dale, Arturo, mira, independiente, yo sé que tuvimos las clases un poco seguidas, pero... ¿Ah? Redondo menor y Dale, deltoides. Arturo, ¿qué cosa? ¿Se escucha, profe? Perfecto. Sí se escucha bien. Ya. Bueno, efectivamente, el, el redondo menor y el deltoide. Esos músculos, digamos, están comprometidos. Y bueno, el redondo menor, ¿qué es lo que es? ¿Qué función tiene en el manguito rotador, en el hombro? ¿Qué hace el redondo menor? Ahora le vamos a preguntar acá, Branco Ávalo, ¿la función del redondo menor? ¿Función tiene el redondo menor? Mira, casi, sí, pero si alguien de sus compañeros quiere responder, soy todo oído y lo discutimos. Si se equivocan, ahora que están en primero, en segundo, hasta el quinto año tienen derecho a equivocarse, pues. La idea es que estos seminarios ustedes estén mejorando a través de prueba y error. Pues así que a mí no me preocupa que se equivoquen ahora. Me preocupa que me contesten bien a fin de año nomás en la prueba. Profe, es rotación del hombro. Bien. Y como está en ubicación más posterior, es rotación externa. Perfecto. ¿Y qué otro músculo del manguito rotador, qué otro tendón produce rotación externa? Aparte del redondo menor. Tendón ahí. Dame ahí, por favor. Alin Yamet. Javiera la vez, ayuda a tu compañera. ¿Qué otro tendón produce una rotación externa y que es parte del manguito rotador? Profe, ¿me puede repetir, por favor, que se me cortó? Mira, lo que pasa es que un compañero tuyo respondió muy bien ahí y dijo que el redondo menor tenía una función en el hombro de hacer una rotación externa. Entonces mi pregunta fue que, ¿qué otro tendón también realiza una rotación externa que es parte del manguito rotador? Bueno, ahí No como se recuerdo, profe. ya no importa, como se demoraron un poco, tienen que saber que también el infraespinoso y el redondo menor producen una rotación externa. Y el infraespinoso, ¿qué nervio está a cargo de inervarlo? ¿Cómo se llama el nervio? Nervio supraescapular. Perfecto. ¿Y qué otro tendón del manguito rotador está inervado por el supraescapular? El que está arribita del supraespinoso. Muy bien, muy bien. Ahí sacamos 3 tendones que son parte del manguito rotador, porque están insertos en el troquíter o tuberosidad mayor. ¿Y qué tendón está inserto en el troquín o tuberosidad menor? Que es parte del manguito rotador también. ¿Cómo se llama? Tendón subescapular. Muy bien, el subescapular. Perfecto. Entonces, ya que estamos en el hombro, aquí tenemos otro caso clínico. Tenemos un adulto mayor que resulta que
que tuvo una caída en el baño el famoso signo de Popeye que tiene ahí, y es cuando se ocurre una lesión de un tendón ahí. ¿Qué tendón está lesionado? A ver, vamos a pedirle ayuda acá. Vale. Estefan Rosales. Estefan. Perfecto, el tendón de la cabeza larga del bíceps. Y si hay una cabeza larga del bíceps, existe una cabeza corta, ¿no es cierto? Y la cabeza corta del bíceps, ¿dónde se origina? ¿En qué estructura ósea? Apófisis coracoides, creo. Perfecto, la coracoide. Y en la apófisis coracoide, ¿qué otro tendón se origina ahí? Que va junto con el tendón de la porción, la cabeza larga, la cabeza corta del bíceps. ¿Qué otro tendón? Yo le digo tendón conjunto, ¿eh? Pero ¿qué otro tendón de qué músculo del brazo, en el compartimento anterior, se origina la apófisis coracoide? ¿El tendón de qué músculo? El coracobraquial, creo. Muy bien, coracobraquial. Ya, y tenemos entonces, bueno, el signo Popeye por la rotura de la cabeza larga del bíceps, súper bien. Y sabemos que tenemos este famoso tendón conjunto, que es parte de, digamos que tiene la cabeza corta del bíceps, y también tenemos el coracobraquial, que va, como su nombre lo dice, de la coracoides al brazo, por coracobraquial. Y sabemos que en el compartimento anterior también tenemos el bíceps, el coracobraquial, el músculo braquial también. Entonces, ¿qué nervio da la función motora del compartimento anterior del brazo? ¿Cómo se llama ese nervio? Músculo cutáneo. Muy bien, el músculo cutáneo da la pega motora. El músculo cutáneo es un nervio mixto, ¿no es cierto? Y después se ramifica, pero ¿qué sensibilidad, en qué parte de la extremidad superior el músculo cutáneo da sensibilidad? Delante dijimos que el axilar da sensibilidad a la parte lateral del hombro. Y el músculo cutáneo, ¿dónde da sensibilidad? ¿Se acuerdan del nervio cutáneo antebraquial lateral? En la parte anterior. La parte, mira, en el antebrazo, esa es la parte anterolateral del antebrazo. Ahí, digamos, el nervio musculocutáneo hace la pega. Perfecto. Vamos a seguir avanzando aquí. Y tenemos este otro caso clínico. Pues resulta que yo tengo un amigo que es un cirujano súper famoso acá en Arica, que opera a los gorditos, es un cirujano bariátrico, mi colega Domingo Montalvo. Resulta que mi colega, él me contó que estaba haciendo una pasada en Estados Unidos cuando era interno de medicina, y como buen chileno, para un 18 de septiembre se puso a hacer gallito con otro chileno. Resulta que el otro chileno era una bestia físicamente, entonces rápidamente lo venció en el gallito y le hizo una palanca rotacional a nivel del brazo, y tuvo esta fractura del tercio medio distal del húmero. Bueno, él por suerte no tuvo compromiso neurológico, fue operado y le fue bastante bien. Pero, ¿qué pasa si tenemos este paciente? Sufre esta misma fractura, que es una fractura espiroidea del húmero, diaficiaria, y llega con la mano caída y tiene hipoestesia en la tabaquera anatómica. ¿Qué nervio está comprometido? El nervio radial. Muy bien, el nervio radial. ¿Y dónde el nervio radial? Porque el nervio radial va por el surco, el nervio radial, por la cara posterior del húmero. ¿Y en qué parte el nervio radial se va hacia anterior?
¿En qué parte del húmero? En el tercio medio distal, más hacia Perfecto, distal. súper bien. Súper bien, ahí se basa anterior y después a nivel del antebrazo, a nivel más o menos de la cúpula radial, tiene dos divisiones, pues se divide en la rama motora y una rama sensitiva. ¿Alguien sabe cómo se llama la rama motora del nervio radial a nivel del antebrazo? Nervio que empieza con I. Bueno, se tienen que saber que el nervio radial después se continúa con su parte motora a nivel del antebrazo. Y el interoso posterior. ¿Qué grupo muscular inerva? A la musculatura A posterolateral. nivel del antebrazo. Que es parte del radial. Ya dijimos, es la continuación. Muy bien. ¿Y qué hace la musculatura posterolateral? Extensión, ¿qué es lo que hace? Extensión Tiene una del función antebrazo. Y bueno, y del mano también. excelente. Extensión del antebrazo. Y aparte de la extensión, ¿qué más hace? La Movimiento de musculatura supinación. ¿hace pronación o supinación? Supinación. Excelente. Ahí sí. Y tenemos este paciente. ¿Cómo se llama esta mano? Mano en gota. Mano en gota, muy bien. Y esa mano en gota es producto de la lesión del nervio radial. Y después tenemos este otro paciente, que yo voy a contar un poquito la historia de este paciente. Este paciente tuvo una fractura de antebrazo a nivel del radio muy, muy conminuta, porque tuvo una fractura por una caída en motocicleta. Y resulta que yo lo fui a examinar y no podía hacer el signo tenía mucha dificultad para hacer el signo del OK y acá no le resultaba. Había perdido la flexión del pulgar y la flexión del dedo índice, el dedo medio, y tampoco estaba medio perdido, digamos, la pronación digamos, del tercio distal del antebrazo. Entonces, ¿qué nervio se lesionó, digamos, si tenemos esta mano del predicador? El nervio cubital o ulnar. Medial. El nervio mediano, el nervio mediano. Acuérdense que el nervio mediano es el que está lesionado acá. Y el nervio mediano, pero yo no sé si les conté la otra vez, pero el nervio mediano se divide ahí, sigue como nervio mediano y hay una rama motora del nervio mediano que sale antes de que ingrese a nivel del túnel del carpo. ¿Y cómo se llama esa rama motora? Nervio interóseo, pero ¿cómo se llama? Nervio interóseo ¿cuánto? Interóseo anterior. El nervio interóseo anterior, perfecto. Y el nervio interóseo anterior, ¿qué músculo inerva? Yo se lo soplé delante. Debe ser al flexor, ¿no? ¿Cómo se llama el tendón? ¿Ah? ¿Bien? Debe ser ¿El el flexor flexor, de ¿o qué? no? Pero me imagino que del pulgar. Ya, muy bien, pero existe un flexor largo y uno corto. Ahí me pillo. ¿Cuál de los dos? Tienes que saber que el flexor largo del pulgar es el que te flecta la articulación interfalángica. Y el extensor corto del pulgar es parte de la eminencia tenar acá. Y te hace como esta función, digamos, de flexión de la articulación metacarpofalángica.
Entonces, sí, el flexor largo del pulgar. Y si yo no puedo doblar el flexor del índice a nivel de la interfalángica distal, ni tampoco el dedo medio, ¿qué tendones se lesionaron ahí? O por producto de la lesión motora. Ahí tenemos que ahí lo voy a soplar, ¿eh? Pero la idea es que ahí sea más rápido que yo y que me vayan soplando. Ahí tenemos el flexor. ¡Aló! ¿Aló? Entonces ahí tenemos el flexor profundo del índice y del dedo medio. Y tenemos, digamos, que también el pronador cuadrado pierde su función a nivel de la muñeca. Pronador cuadrado. Eso cuando está lesionado el nervio interóseo anterior. Mire este paciente. Tiene una atrofia gigante del aductor del pulgar. Y tiene una atrofia de la musculatura intrínseca de la mano. ¿Qué nervio está lesionado? El radial, ¿no? ¿Perdón? ¿Nervio radial dijiste? Sí, creo que sí, está por ahí. No, mire, acuérdense que la musculatura intestinal, que son los lumbricales, los interóseos, el cubital ahí el que está a cargo, y tienen que saber que cargo del nervio cubital en un 80%, atrofia de la musculatura, y existe un signo clínico que es caer en una hoja ahí, en el pulgar, para que el paciente suficiente fuerza aductora y funciona bien. Pero si el paciente te hace trampa, como no tiene fuerza en la musculatura aductora y flecta el pulgar para agarrar la hoja, es porque tiene signo de Froment positivo y traduce lesión del nervio cubital. ¿Cómo se llama esta lesión? ¿Cómo se llama esta mano? ¿En garra? Perfecto. Y la mano en garra, mire, tienen que saber que es una mano en garra y una lesión del cubital también. Pero esta mano, digamos, esta deformidad ocurre porque la musculatura intrínseca de la mano tiene atrofia. ¿Ya? Hay una atrofia, entonces ocurre esta deformidad de los dedos. ¿Qué pasa si yo tengo aquí un síndrome de túnel carpiano? Y ahí está el mono, pulgar, dedo medio y la mitad radial del anular. Ahí, digamos, eso ocurre. Y acá tenemos una fractura muy grave de la muñeca. ¿Ya? Me ha ocurrido que tengo esta musculatura, esta fractura grave de la muñeca, y resulta que en mi paciente yo lo opero, le pongo una placa y me da súper bien, y después como al mes de operado me dice: doctor, estoy súper contento porque mi mano funciona impeque, pero tengo el pulgar caído. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué se le ocurre? Si el pulgar está caído, hay una lesión del extensor largo del pulgar. Y el extensor largo del pulgar, ¿en qué compartimento extensor en la región dorsal de la muñeca se lesiona? ¿Cuál es el compartimento del extensor largo del pulgar? Esa es la pregunta.
ahí está más difícil la pregunta, pero tiene el tendón extensor largo, va más cubital a la... hay una eminencia ósea que ustedes pueden tocarse en la muñeca por el... Y entonces, como a veces hay la fractura deforma el tubérculo de Lister, el tubérculo de Lister actúa como un cuchillo ahí, po, y lesiona el extensor largo del pulgar, y el dedo se cae. ¿Ustedes han escuchado hablar de la tenovaginosis o de Kerbein, o tenosinovitis o tenosinovitis estenosante de Kerbein? ¿Saben lo que es eso? Generalmente ocurre en las puérperas por un cambio hormonal muy importante. Se le atrapa, digamos, en los tendones del primer compartimento y tienen signo de Filkenstein positivo. Y yo le hago al paciente que meta el pulgar adentro de la mano, haga puño, y le muevo así, con una flexión, y siento un dolor que no se puede creer, muy potente, a nivel de la región, digamos, de la muñeca, un dolor en la zona dorso radial, en el primer compartimento. El primer compartimento extensor, ¿qué tendones pasan por ahí? Dos tendones. Dos tendones extensores. Perdón, uno es bueno, y el abductor largo del primer compartimento. Y acá miren, tenemos un signo de lo que no lo logra. ¿Qué nervio se lesionó? Ya lo conversamos eso. Nervio interóseo anterior. Ahí está lesionado el nervio ¿cómo? El interóseo anterior, muy bien. ¿Qué rama del nervio mediano? Bueno, estos eran los casos clínicos que quería mostrarles, y tienen que saber que cada caso clínico nosotros podemos aplicar la anatomía, que todo tiene sentido para cuando ustedes sean médicos, tengan la capacidad de hacer unos diagnósticos certeros, digamos. Y la forma de mejor para ubicarse en esto es aplicar la anatomía, digamos que es la clínica, y en el fondo con aplicación, perdón, la anatomía tiene una base que se aplica a la clínica, digamos. Anatomía aplicada. Así que yo, por ejemplo, a mí la anatomía yo lo he estudiado 10 veces y se me olvida 10 veces. Y la única forma de que no se me ha olvidado más es cuando tengo estos casos clínicos que son característicos. Entonces yo me acuerdo de los casos clínicos y para mí la anatomía tiene una lógica muy importante. Así que con eso los dejo. Igual en la prueba yo no les voy a preguntar por el signo de Fromm ni la mano, y digamos, por los nervios y por los grupos musculares. Así que, queridos alumnos, los tengo que dejar. Vamos a hacer lo mismo, pero de extremidad inferior. Cualquier duda, yo no sé si su delegado tiene mi WhatsApp, pero me pueden escribir, o si no, a mi mail más fácil. A mi mail más fácil me pueden escribir cualquier duda. Mi mail es castillobravo1@yahoo.com. Me pueden escribir directo. Muchas gracias por su concurrencia y nos vemos mañana. Gracias, profe. Chao, Ya, hasta profe, luego. muchas gracias. Chao, profe, Chao. gracias.